Lo vamos a publicar en la página para que todo el mundo lo vea así. Pero este miércoles, en vez de venir a orar aquí, vamos a ir a hacer ese bautismo a las 6 de la tarde. Pero a las 5:15 aquí pueden irse detrás de nosotros en caravana para allá a Emmitsville, como dije, como a 12 o 15 minutos de aquí. El 31 de agosto, si Dios quiere, ahí en la mesa de español hay muchos volantitos así, porque vamos a tener picnic oasis. Estamos decididos a restablecer nuestro sistema de grupos pequeños o grupos familiares o grupos celulares, como usted quiera llamarle. Nosotros le llamamos oasis. Y eso es que un grupo de gente se reúne en un lugar neutral, en la casa de alguien y hasta si quieren en una oficina, en un parque, donde quiera, a tener un refrigerio durante la semana, a tener un tiempo de apoyo, de compartir, de apoyarse el uno a otro, de una palabra fresca y aún de tener algunos jueguitos de rompehielos y de cuantas cosas para divertirse, para botar el estrés. Y usted sabe, cuando usted va por el desierto, mucho calor, mucha cosa, ¿verdad? Sudando. Si usted llega a un oasis, encuentra agua fresca, se da un bañito, se refresca, recobra el ánimo. Eso es lo que queremos que ocurran en nuestros grupos una vez a la semana. Y tenemos todo el sistema para organizarlo, para lanzarlo, para hacerlo. Y ya lo hemos trabajado y queremos entrar de lleno en eso. Necesitamos que cada uno de nosotros sea la sal de la tierra y la luz del mundo con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, etcétera, para invitarlos a participar en esos grupos de una manera relajada. Entonces, el 31 de diciembre, el 31 de agosto, ya como que me estoy adelantando mucho, ¿verdad? No sé, como que ponerse viejo, como que no me ha hecho nada. Eh, Porque el 31 de agosto vamos a ir al parque, a Rudy Park, a tener un tiempo de familia, un tiempo de diversión, a comer. Ahí va a haber una fiesta de traje, porque también yo traje esto, tú trajiste aquello, etcétera, etcétera. Y hay juegos para los niños. Allá tenemos un área reservada que es la que siempre usamos. Es el pabellón más grande del parque y que tiene un área verde ahí mismito en todo el alrededor. Y tiene una cancha de voleibol y tiene playground para los niños y tiene de todo eso. Así que invite a sus amigos, invite a sus familiares. Ahí en la mesa de español están estos volantes. Llévese 5, llévese 10, dependiendo de cuánta gente usted cree que usted pueda invitar para ese día, ¿de acuerdo? Y a las personas que inviten, no lo pongan a cocinar. Ustedes cocinan por ellos, ¿de acuerdo? Y llevamos cosas para comer. Pero los invitan para las 3 de la tarde, porque aunque tenemos el pabellón por todo el día, realmente cuando hay mucho sol, uno se sofoca mucho. Así que empezamos a las 3 y ya a las 7, a las 8, cuando el sol cae, nosotros nos retiramos. Como dije, es un tiempo relajado, es un tiempo de familia, es un tiempo de diversión, pero vamos a tener información sobre los grupos Oasis para compartir con esas personas en aquel lugar. Amén. 31 de agosto. Es algo para orar, es algo para ponernos las pilas. Si tú no encuentras la forma de cómo es que le voy a predicar a la gente y cómo quiero ser más efectivo y todas las cosas, Grupos Oasis es la respuesta. ¿Ok? Así que estemos pendientes con eso para que sigamos adelante. Antes de irse, tienen que ir a la mesa de español y coger los volantitos que te vas a llevar para que sirva en el volante no solamente habla de la actividad, la fecha, la hora, el lugar y todo, sino que en la parte de atrás están las instrucciones de cómo llegar al parque en español. ¿Ok? Así que está la dirección y las instrucciones.
Así que no te vayas sin llevarte eso. Amén. La semana pasada empecé con un tema que es un tema que queremos empujar hacia adelante ahora durante el otoño, repartiendo el contenido a toda esta comunidad. Hemos preparado un material que se llama Hay una iglesia cerca de ti, que queremos ir y caminar todas estas calles alrededor y entregar tanto en inglés como en español para las personas. Porque sucede que la gente tiene un concepto equivocado de la realidad de la iglesia. El mundo no entiende, no sabe bien lo que es la iglesia y tristemente muchas veces la iglesia no sabe lo que es la iglesia. Y en ese sentido hemos entrado en este tema. Así que vamos a orar para encaminarnos en este tema. Padre bueno, pedimos tu bendición, pedimos tu dirección, pedimos que tu Espíritu Santo nos alumbre, nos mueva, nos ayude a entenderte, Señor, y a caminar de la mano contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Si esto quiere caminar, no quiere caminar. Ok. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, es el texto de hoy. Vamos a ver si esto quiere. Tú sabes lo que no quiere trabajar para nada. Ok, vamos a hacerlo así. En el primer capítulo y en el primer versículo dice, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Como dije, hemos visto que la gente identifica a la iglesia como una institución que aglomera gente y los convierte en una unidad funcional. Son muchos miembros que actúan sobre un solo cuerpo y en ese sentido todos estamos de acuerdo en que esa es la realidad de la iglesia. Muchos miembros actúan como un solo cuerpo. Consideramos como la semana pasada como una evaluación científica califica a la iglesia como benefactora de la humanidad en muchos sentidos. Hablamos de cómo beneficia con respecto a sentirse feliz, a satisfacción de la vida, la salud física, la salud mental. Hablamos de cómo la iglesia es un elemento social que estimula a que haya menos vicios, a que haya menos gente que fume y aún a la gente que fuma que dejen de fumar. Vimos como la mortalidad es menor para la gente que asiste a la iglesia. Vimos todas esas cosas. Perdón. Y el Señor Jesucristo nos dijo que su iglesia iba a prevalecer contra el mal. Y aún estableció un método para que la iglesia sea, ¿cómo se llama? Una ayuda en la resolución de conflictos entre las personas. O sea que finalmente concluimos que ir a la iglesia es bueno. Ir a la iglesia es bueno y más que bueno, ir a la iglesia es necesario. Sabemos que es un fenómeno incomprendido en nuestra época y en ese sentido hasta se critica. La gente critica la iglesia y la gente dice no, que eso es lo que hay, los pastores están ahí, ¿verdad? Para sacarle el dinero de los bolsillos. Pero esto no es raro si pensamos en la historia de cómo el hombre se desvió del camino de Dios.
de cómo nosotros los hombres nos apartamos de Dios y empezamos a recrear toda la creación, si me permiten decirlo de esa manera. Desde el principio nos alejamos drásticamente del diseño original, llegando a crear nuestras propias deidades. Hemos creado nuestros propios dioses. La adoración ha sido traumatizada de tal manera que yo diría que más de la mitad de la población en el mundo no tiene idea de lo que es adorar. No tiene idea de lo que es adorar. Y mucha gente que se consideran astutos, sabios, entendidos, dicen que ese asunto de adoración y de ir a la iglesia es la consecuencia de un trauma emocional, de gente que no encuentran muchas respuestas a la realidad de la vida y entonces, como no tienen respuesta, crean a Dios para que responda todas las respuestas. Ahí en inglés dicen the God of the gap. Los ateos de esta época dicen que Dios es el Dios de la brecha, de la brecha de lo que no podemos responder, se lo pegamos a Dios y ya resolvemos eso con Dios. En ese sentido, hoy vamos a continuar trayendo luz acerca del tema de la iglesia. Bien. Y es importante que tú y yo entendamos que la iglesia no es solamente una bendición porque encontramos buenos amigos, encontramos gente como nosotros, encontramos un buen apoyo, una gente que te brinde 3 lechitas un domingo así, te cante Happy Birthday. Eso es bueno, eso es bueno. Pero en el día de hoy tenemos que entrar en una realidad más seria, una realidad más profunda, porque la iglesia es buena en ese sentido. La iglesia es un buen instrumento comunitario, pero el día de hoy tenemos que mirar que es mucho, mucho más que eso. La iglesia no es simplemente un fenómeno social. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la iglesia no es un resultado impensado de cómo la gente se interrelaciona. Hay gente que piensa, bueno, que nosotros estamos aquí porque no teníamos nada que hacer y nos juntamos y dijimos, vamos a hacer cosas. A mí me gusta cantar y el otro dijo, sí, a mí me gusta leer y qué sé yo qué. Y aquí estamos juntos, el club de los cantadores y los leedores, y los comedores y los enamoradores, porque de todo un poco hacemos, ¿verdad? No, la iglesia no es eso. El concepto de la iglesia implica muchas cosas que tienen que ver con Dios. Dios en el cuadro de la iglesia. El texto de hoy dice, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Fíjense cómo este texto nos comunica cosas acerca de la iglesia. Y por lo que sobresalta en la revelación que hay en ese texto, tenemos que decir que el fundamento real de lo que es la iglesia, el fundamento real de lo que es la iglesia es Cristo. Es Cristo. Sin Cristo no hay iglesia. Fíjense por ejemplo, dice Pablo, apóstol de Cristo. ¿Verdad que sí? Decía el texto. Decía que la iglesia es santificada en Cristo. También decía que la iglesia es el pueblo santo de Cristo. Y también decía que la iglesia la describe como los que en todas partes invocan el nombre de Jesucristo. Entonces, es interesante, es importante que nos demos cuenta que para hablar de la iglesia hay que hablar de Cristo. Que la iglesia sin Cristo no es una realidad.
Y tenemos que recordar cuando hablábamos del concepto de iglesia en las semanas anteriores, que en la primera mención que Jesús hace de la iglesia, la llama mi iglesia. ¿Recuerdan eso cuando él le dijo a Pedro, en esta roca yo fundamentaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella? ¿Verdad que sí? Jesús la llama como mi iglesia, la iglesia de Él, la iglesia de Cristo. Y es algo que está en todo el material del Nuevo Testamento, que es donde se manifiesta la iglesia. En Efesios capítulo 5, 23 dice que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. No hay iglesia si no hay Cristo. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Si seguimos buscando en el Nuevo Testamento, hay una declaración contundente en el corazón del Evangelio y se la dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 2. Desde el versículo 3 dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, porque Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere nuestra salvación. Y ahí en ese texto está hablando de que como Dios quiere que todos se salven, Dios quiere que oremos por los reyes, por las autoridades, que oremos por paz. Porque imagínense en un tiempo de guerra y cosas, nadie tiene cabeza para atender su alma. Pero Dios le dice, Pablo le dice a Timoteo, es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Pero ahora viene la declaración, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. ¿Saben? La iglesia realmente es este cuerpo que tiene sentido por la relación que tiene con Dios. Es nuestra relación con Dios lo que importa. Pero dice que esa relación con Dios depende estrictamente de un mediador que no es otro sino Jesucristo, el Señor, quien dio su vida como rescate por todos. Y finalmente, quiero que recuerden que cuando aprendimos que la iglesia se ilustra como un edificio donde nosotros somos las piedras que lo forman, se dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús, ¿qué? La piedra angular. En otras palabras, Jesucristo es la zapata del edificio. Nosotros somos piedras unas sobre otras donde es para armar el edificio. Pero si ese edificio y ese montón de piedras no tiene una zapata, no tiene una piedra angular, se desploma. Entonces la realidad de la iglesia depende estrictamente de nuestro Señor Jesucristo. Así que, en conclusión, si no hablamos de Cristo, no podemos hablar de iglesia. La iglesia no es simplemente un concepto social. El concepto de iglesia existe porque Jesucristo vino y la creó. Para que seamos su cuerpo. Y en ese sentido, no es simplemente una casualidad de lo que pasó entre la gente. No, la iglesia es una obra de Dios. Para que estemos hablando de iglesia, el cielo se tuvo que revelar en la tierra. Y muchas realidades de orden espiritual se llevaron a cabo en Cristo. Así que no es simplemente un beneficio para nuestra condición mental,
para dejar de fumar, para, ¿cómo se llama? Que haya menos suicidios, para tener una vida, un poquito más larga. Y lo es, pero esa no es la esencia. Eso no es simplemente la realidad de la iglesia. Va mucho más allá. La iglesia es la que trae el cielo a la tierra para que nosotros los hombres podamos experimentar el reino de los cielos. Así que cuando nos reunimos como hoy, aunque cada uno aprecia la presencia del otro, el saludo, el cariño, el compartir, el escuchar la opinión de cada uno en la clase, alabar a Dios juntos, eso uno se siente bien, eso se disfruta. Pero quiero decirte que cuando tú te estés preparando para venir a la iglesia, no pienses que eso lo es todo. Y que no pienses que eso es lo principal. Lo principal, la principal y más relevante presencia en este lugar es la presencia de Cristo. ¿Recuerdan cómo Él dijo? Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ¿qué pasa? Ahí Él está. Si te vas a poner el vestido para ver si le gusta a Luana, olvídate de Luana. Pregúntale si le gusta Cristo. Si te vas a tomar un peinado, si vas a usar una camisa, si vas a venir, si te paras, si te sientas, si cantas o si dejas de cantar, no te preocupes tanto por lo que piensa el hermano, incluyendo al pastor, sino qué piensa Cristo. La realidad de la iglesia está en Cristo. Sin Cristo no hay iglesia. Así que si tú no conoces a Cristo y crees que estás en la iglesia, estás perdido. Aunque vengas aquí todos los días, no solo los domingos. Cristo es el dueño de la iglesia. La iglesia es de Cristo. Es una idea, es un criterio y es una entidad que es generada por su obra. Sin la obra de Cristo no hay iglesia. Allá afuera sí hay club de pesca, hay club de tenis, de deportes, de clubes sociales, tú sabes, de golf, de mucho dinero, de lo que sea. Sí, y esos son conveniencias humanas y movimientos humanos. Pero la iglesia es una obra de Dios. La iglesia depende estrictamente de Dios. Entonces va más allá de lo que nuestros ojos ven todos los días. Va más allá de lo que se puede pagar impuestos. Va más allá de gasolina, de pan, de comida, de limpieza, de mosquitos y de medicina. La iglesia es de Cristo y Él es su Salvador. Aleluya. En ese sentido, tenemos que entrar en otro orden de ideas. Tenemos que entrar en otra orden de realidades, en un umbral diferente, porque cuando nosotros vemos el concepto de lo que Pablo dice en ese texto, de repente nos encontramos con algo como santidad. Santidad. Dice Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo y llamados a ser su santo pueblo. Santidad. La iglesia con esas dos expresiones, los que han sido santificados y los que son llamados a ser su santo pueblo. Y usted me puede decir, ¿con qué se come eso? Sí, porque si usted va a una de las reuniones que se hacen aquí sociales en la calle, por ejemplo, aquí hay First Friday, el primer viernes de cada
mes se ponen muchos vendedores, muchas cosas, la gente pasea a comer, a hablar, a pasear. Si usted va y agarra un grupito en una esquina y le dice, mi gente, ¿qué les parece si nos hacemos más santos? ¿Cómo lo van a mirar a usted? ¿Qué idioma está hablando este? Eso parece como Pablo, cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección allá en la Europa, cuando dijeron, qué loco es este. Espérate, ahora no, espérate, yo no sé con qué se come eso. Pues así mismo reacciona el mundo si tú vas y le planteas el tema de la santidad. Porque para hablar de santidad, es un criterio que no lo entienden. Eso es un criterio exclusivo de la iglesia. Y aún que es de la iglesia, no es que tampoco se aprecia como algo bueno y válido, sino eso son invenciones de esa gente que son fanáticas y tontas y que no saben de lo que están hablando. Pero Pablo dice que la iglesia son los que han sido santificados en Cristo Jesús y los que están llamados a ser su santo pueblo. Entonces la iglesia es más que la relación social. La palabra santificar significa apartar y consagrar. Se refiere a ese proceso de transformación por el cual nos deshacemos de las impurezas y de las obras corruptas de injusticia para ser santos como Dios es santo y vivir agradándole a Él. Fíjense. Si ustedes me pueden decir, bueno, pastor, eso suena muy bonito, pero son muchas palabras que van al aire, ¿verdad? Y se convierten en aire. Pues, ¿cómo se ve eso de la santidad? Fíjense lo que dice el apóstol en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, desde el primer verso. Le dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre de Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. ¿Quieres saber lo que es santidad? Es modo de vivir que agrada a Dios. Esa es una descripción maravillosa y bien práctica. Tenemos que vivir de manera que Dios esté contento y Dios esté satisfecho. Les pedimos encarecidamente que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. ¿Saben? Uno de los problemas que hay con ese asunto de la santidad, si usted va a hablarlo ahí a la calle con cualquiera, es que te va a decir, pero eso es imposible. Todito se nos mete una cosa en la cabeza y hacemos un disparate. Nadie puede ser santo. Pero sin embargo, aquí el apóstol Pablo, hablando de los tesalonicenses, él dice, ya lo están practicando. ¿Qué pasa? ¿Que eso eran marcianos o jupiterianos o californianos o qué sé yo? No, realmente es una realidad, pero una realidad que se practica en un contexto, en el contexto de Cristo, porque la iglesia es de Cristo. Verso número 2, ustedes saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. Ahí está. La voluntad de Dios es que sean ¿qué? Santificados. ¿Ves? El asunto de la iglesia no es la música que toca. El asunto de la iglesia no es el edificio donde se reúnen. El asunto de la iglesia es vivir una vida para agradar a Dios y en ese sentido ser santos. Santificados. Que se aparten de la inmoralidad sexual. Esa es una línea dura entre Left y Center. Dice que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Por eso que la mayoría dice, no, eso es imposible hacer. Sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano. Eso es el problema del pecado. El problema del pecado, según cuando usted va al libro de Job, capítulo creo que 35, usted va a encontrar que cuando nosotros pecamos nos hacemos daño a nosotros mismos y le hacemos daño al vecino, le hacemos daño al hermano como nosotros que es de carne y hueso. A Dios no le pellizcamos una uña cuando pecamos. Es nosotros mismos que nos estamos haciendo daño.
Por eso es que cuando se viene a la iglesia y se vive para agradar a Dios y la santidad, hay mucho beneficio aún en el aspecto físico. Claro que sí. Verso 6. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en el asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza al hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Ve cómo la iglesia se va mucho más allá de ser un coloquio social, de ser un grupo de gente que, ¿verdad?, se entretienen de una manera particular o de una manera diferente. No, mucho más allá. La iglesia está sentada en Cristo y la iglesia es santificada por Cristo y llamada a vivir de una manera santa para Cristo. Para experimentar la santificación se hace necesaria una obra del cielo. Ahí tenemos que estar de acuerdo. Es verdad que eso es difícil, eso de la santificación, eso de la pureza, y más cuando uno lo viven bombardeando todos los días con todos estos anuncios, y cuando ya la gente no usa ropa en la calle, las mujeres no usan ropa. Ya no hay nada para la imaginación, ya todo está ahí dicho. Desde las mujeres tener los trajes de baño por ahí en los 1950, fue subiendo, ahora ya es así con el hilo dental que se ponen. La santidad se tiró por la ventana, ya eso no existe. Necesitamos una obra del cielo porque realmente hay mucha tentación, porque la verdad es que tenemos tantas cosas de corrupción en la cabeza con respecto a tener dinero, a que tener fama, y a tener placeres físicos, que es difícil. Es difícil. Los pobres niños y jóvenes que están creciendo en este mundo de esa filosofía, para ellos eso es normal, porque eso es lo que le estamos inyectando todos los días. Pero los viejos viven dando ejemplo de corrupción. Y por eso es difícil ser santo. Oh, claro que es difícil. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Oye lo que te voy a decir. Para lograr santificación se necesita Dios. Para empezar a ser santo y para mantenerse santo, necesitamos a Dios. Necesitamos los recursos del cielo. Y en ese sentido, la palabra habla de que nos arrepintamos de nuestros pecados. La experiencia del arrepentimiento redefine la vida de la persona. El texto de hoy nos revela que en el arrepentimiento somos santificados y llamados a ser santos. Este tema es uno de los grandes retos de la fe. La creencia general es que somos pecadores y vamos a seguir siendo pecadores, como quien dice, olvídate de eso. Dios que se acostumbre a estar perdonando, porque de esta vagabundería no salimos. Eso es lo que la gente piensa en sentido normal, pero no. Mira cómo es los principios del reino para que seamos santos. Número 1, el sacrificio de Cristo obra nuestra santificación. En Hebreos 10:10 dice que en virtud de esa voluntad, la voluntad de Jesús entregándose en la cruz, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Ven, el milagro que se necesita para nosotros sacarnos este fango que tenemos arriba es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es un milagro. Y es una cosa que tú y yo no podemos hacer. Dios es quien la hace. Dios es quien la hizo. Y cuando nos arrepentimos, abrazamos el regalo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Otro principio del reino. Cuando nos bautizamos, morimos y resucitamos para una vida nueva.
Cuando usted lo meten en el agua, la gente ve el bautismo y muchas veces no entiende qué es lo que está pasando, pero lo que se está diciendo en el bautismo es, cutuplum, te moriste, te enterramos y ¡wow! Resucitaste a una nueva vida. ¿Aprendieron? Cutuplum. Pero es cierto. Dice en Romanos 6:4 que mediante el bautismo fuimos sepultados con Cristo en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros resucitamos y llevamos una vida nueva. ¿Usted ve? Yo no digo malas palabras y me porto bien, no solamente porque tengo una esposa que me da un palo, sino porque Jesucristo hizo una obra en mi vida. Porque por mí mismo sigo haciendo locuras. ¿Entiende eso? Pero ese es el compromiso, esa es la ley de vida del creyente. Y por eso nos bautizamos y lo confesamos públicamente. Me morí. Todos esos malos deseos y toda esa suciedad que nos metieron en la cabeza por la televisión, por las revistas y hablándonos directamente en vivo a todo color, todo eso se va. Jesucristo nos perdona y nos da una nueva vida. Y finalmente, en ese sentido, Dios es quien provee los recursos necesarios para que usted pueda estar de pie en esa nueva vida. Yo tuve que aprenderlo de mala manera, porque llegó un momento en que yo me creía que yo era Superman y que todas las cosas buenas que estaban pasando era yo que las hacía. Y Dios me dijo, muchacho, yo no oí bien. Y él dijo, ok, sigue caminando tú solo. Y entonces cuando caminé solo, empecé a tropezar y a dolerme y a romperse esto y a romperse aquello. Y llegó un momento que yo dije, esto del cristianismo es para hombres y yo no soy un hombre. ¿Serio? Yo dije así. Y entonces el problema es que cuando yo miré para atrás, o sea, para salirme del cristianismo, yo dije, no, pero para allá ni mirar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y entonces ahí fue que Dios me habló y me dijo, tú eres un tonto. Tú eres un tonto porque se te olvidaron dos cosas. Una, el que comenzó la buena obra en ti es el que la perfecciona. Y lo va a hacer hasta el día de Cristo. En otras palabras, déjame trabajar, muchacho. No, pero es que yo no puedo, es que yo quiero hacer, yo quiero volverme loco y yo quiero. Y yo no puedo. Y él me dijo, mira, mijo, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? ¿Quién es el criado a quién? ¿Quién es el criado aquí? ¿Eres tú o soy yo? Entonces, ¿quién es el amo? Entonces, Dios me dijo, no me juzgues a mi siervo. Usted olvídese de eso, sinvergüenza. Porque yo soy el que doy el poder para que tú estés firme. Así que vas a estar firme. Y por eso usted tiene el pastor más hermoso de York. Si no, yo estuviera quizás en la cárcel o quizás en el cementerio. Es así. Dios es que promete los recursos para la vida nueva. Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Le has dado una mordidita al cielo alguna vez? Si no se la has dado, estás fallando. Estás fallando. Porque comenzando por el Espíritu Santo que nos es dado en el día que nos arrepentimos, desde ahí tú empiezas a tener bocanadas del cielo. ¿Entiendes eso?
Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, yo me manifestaré a él. Y estoy parado porque estoy comiendo comida buena. No de la comida que perece y que se va a la letrina, sino la que a vida eterna permanece. Bendito el nombre del Señor. Oh, cuando usted oye al salmista diciendo, tu ley es mi delicia. La gente mira eso como, ¿y qué le dio a este? Porque no entiende la realidad de que las cosas del reino de Dios son verdaderamente lo que satisface, lo que sostiene, lo que fortalece y lo que te hace tener la victoria. Necesitamos el cielo, necesitamos a Dios, necesitamos la divinidad. No dijo el salmista que es el hombre para que tengas de memoria, el hijo del hombre para que lo visites. Dios se acuerda de nosotros, Dios quiere trabajar con nosotros y así es como usted puede ser santo. Sin Dios usted no va a ser ni Blue Demon, no el santo, sino el demonio azul, como decían en la lucha libre. Sin Dios no se puede. Y la única razón por la que cualquiera puede permanecer es por la misericordia de Dios, es por el poder de Dios, es por su Espíritu Santo, es por la obra de Jesucristo y es por lo que la palabra de Dios nos fortalece y nos ayuda a vencer. Sin eso no se puede. Y todo eso, ¿de dónde viene? Del cielo. Todo eso viene de Dios, no eres tú. No eres tú. Entonces, la Biblia enseña que Dios nos disciplina con el fin de que seamos santos y no debe quedarnos la menor duda de que esa es su expectativa. Dios dijo que busquemos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que busquemos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Por último, y esta mañana se me quejaron porque cuando dije por último, ahí fue que empecé. No, estamos entendiendo, ustedes están conmigo. La iglesia beneficia socialmente grandemente. Es bueno por donde quiera que usted lo vea venir a la iglesia. Y no solamente bueno, es necesario. Pero hoy estamos yéndonos al lado serio de la iglesia. La iglesia número uno es de Cristo. La iglesia es una invención de Dios. La iglesia es un criterio que tiene que ver con estar relacionado, atado, dependiente y ganado por Dios. Sin Cristo no hay iglesia. Esto no es un asunto social. Esto no es un asunto comunitario. Esto es un asunto divino. La iglesia es un asunto divino. Y en ese sentido, tenemos que ser santos, porque el Dios que la creó es santo. Y así lo dice, sed santos, porque yo soy santo. La santidad sí se puede. Número uno, somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. En el bautismo lo confesamos, que es muriendo con Cristo y resucitando con Él. Y Dios nos da sus promesas para sostenernos hasta el fin. Por eso podemos ser santos. Pero en el texto de hoy no habla solamente de santidad, sino que dice Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de
de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Cristo, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Cuando este asunto del arrepentimiento y del bautismo nos mete en una dirección, en un enfoque a una nueva realidad, la vida nueva que se va a vivir cuando uno se levante, ¿verdad que sí? Hay un nuevo destino. Y en ese sentido, cuando el hombre retorna a Dios y restablece su relación con el Padre, asume compromisos. Y en el contexto de esta escritura podemos llamarlo somos llamados. Llamados a ser su santo pueblo. Somos llamados, Pablo fue llamado a ser apóstol. Somos llamados. No solamente somos santificados, sino que somos llamados. Eso quiere decir que hay una orden de Dios. Entren y resuélvanme esto. Tengo un propósito para ti. Tengo una vida para ti. Dios tiene una vida para ti. Y eso, mis hermanos, es la realidad de lo que llamamos iglesia. Pablo dice que él es llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol, y luego dice que todos estamos llamados a ser el santo pueblo de Cristo. ¿Y saben algo? ¿Saben lo que significa la palabra iglesia? La palabra iglesia en su original realmente es una palabra compuesta de kaleo y eklealeo, o eclesia, y lo que significa es gente llamada a salir del mundo para entrar en el reino de Dios. ¿Sabía eso? La palabra eclesia, que en el original, lo que significa es eso, llamados del mundo para el reino de Dios. ¿Entiendes eso? Y yo te pregunto, ¿tú eres iglesia? ¿Eres iglesia? Entonces, si eres iglesia, eres una persona llamada por Dios. Y para ponerte el contexto más sencillo, algo así porque se vuelve abundante, te voy a mostrar cómo la palabra dice que somos llamados en muchos ángulos de la vida. La iglesia son los llamados, primeramente, llamados de las tinieblas a la luz. Primera de Pedro 2:9 dice que ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no podemos andar en ignorancia. Ya no podemos andar como el impío, que de muchas maneras el impío su vida no tiene sentido. Hay un versículo que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. El impío choca y no sabe con lo que está chocando. Por eso es que la gente en estos tiempos no tienen sentido en lo que viven, en lo que hacen. Aún gente con saco y corbata y con títulos de universitarios salvajes no muestran que tienen sentido común. Hacemos leyes, somos jueces y en puestos honorables y estamos haciendo disparates. Es como que estamos en un programa de suicidio. Pero Dios nos llama de las tinieblas a la luz. Nosotros no andamos escondidas, no andamos en ignorancia. Sabemos de dónde venimos y sabemos para dónde vamos. Jesús dijo, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los voy a llamar amigos porque le estoy diciendo qué es lo que voy a hacer con ustedes. Amén. Entonces, somos llamados
de las tinieblas a la luz. No podemos andar con trucos de cámara nosotros, los creyentes, hablando mentiras en los impuestos y engañando gente y haciendo negocios turbios. No pertenecemos a las tinieblas. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Somos llamados de los ídolos muertos al Dios viviente. No podemos decir, no, que yo soy religioso y aquí yo tengo a San Antonio puesto de cabeza. Si no me busca novia, no me interesa. Eso es una canción que suena por ahí. No, la palabra enseña que ¿Qué tonto nos volvemos? Que vamos al monte, cortamos un palo, con la mitad de eso hacemos madera para cocinar y con la otra mitad hacemos un mono y nos paramos delante de él y le rezamos. Eso dice el libro de Isaías. Entonces, en su carta a los tesalonicenses, Pablo dice en el capítulo 1, verso 9 en adelante, que todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron, gente que vieron a la fe de los tesalonicenses y cómo se convirtieron a Dios, dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjense el contraste, ídolos versus Dios vivo. Y es así, ídolos son pedazos, ese teléfono no se queja si yo lo pateo, si yo lo brinco, si yo lo salto. Los ídolos son así, es un pedazo de banco. Entre un banco y un ídolo no hay diferencia. Usted se sienta, se puede sentar encima del ídolo, él tampoco se va a quejar. ¿Cuál es la diferencia de eso con Dios? Oh, que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios está vivo. Sin Él, nada de lo que existe hubiera existido. Así que somos llamados de abandonar las cosas falsas para vivir una vida con Dios. El Dios que vive y que es real. Somos llamados, tenemos que salir de la vagabundería. La iglesia son los llamados del poder del maligno a Dios. Una de las cosas que el maligno hace es gobernar al mundo. El mundo está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Y por eso hay mucha gente que dice, pero ¿y cómo va a ser que haya Dios y que haya tanta maldad? Bueno, hay dos cosas, es que hay Dios, pero hay malo. Y lamentablemente, lo peor del caso es que nosotros le hacemos caso al malo más que a Dios. Tan sencillo como eso. Así que el cristiano está llamado para no ser guiado por el maligno más. Dice en el libro de los Hechos, cuando Pablo está testificando de para qué Dios lo reclutó como apóstol, él dice que Dios le dijo, te envío a ellos, a los gentiles, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, como también los de Tesalonicenses, y del poder de Satanás a Dios. ¿Ven? Del poder de las tinieblas a Dios, a fin de que por la fe en mí, en el Señor, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados, porque es el mismo tema que estamos hablando. Todo se relaciona. Somos llamados del poder del maligno al poder de Dios. Así que si tú haces brujería y que un ramito de sangre, qué sé yo qué, que te salpica, que un baño de qué sé yo cuánto, estás llamado a salir de eso para vivir sujeto a Dios. Como dice la palabra, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. También somos llamados de la corrupción del mundo a participar en la naturaleza divina. Allá, yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tuve un examen de estadísticas y fui de los primeros que salimos para afuera. Y entonces habíamos como 3 o 4 que salimos más o menos al mismo tiempo. Y ahí afuera,
no me acuerdo cuál de las facultades era que estábamos, creo que era ingeniería, y estábamos afuera en un balcón, como en un segundo o tercer piso, y nos pusimos a hablar, y alguien trajo el tema de que si te fijaste, que si sacaste chivo. ¿Sabes lo que significa eso? Sacar chivo es si hiciste trampa, si sacaste información oculta, tú sabes, detrás de la espalda del profesor, ¿verdad? Y uno de los muchachos se paró y dijo, le voy a decir una cosa. Mi misión es pasar este examen. No importa si con chivo o sin chivo. No importa si hago trampa o si no hago trampa. El asunto es que yo tenga, que yo consiga, que me den mi título y después consigo un trabajo en el gobierno y me hago millonario. Boom. Ahora, yo les estoy diciendo algo que yo estaba ahí. Yo era uno de los que estaba ahí hablando. Imagínese usted que ese sea el médico suyo. No sé qué chivo va a sacar para curarte a ti. Pero ese es el problema de las tinieblas, de la corrupción del mundo a la que Dios nos saca y nos lleva a que participemos de su naturaleza divina. Y en este caso voy a mencionar el aspecto de la naturaleza divina que estamos hablando. Dios nos hace santos. Santos. Bendito sea su nombre. Y finalmente, la iglesia son los llamados de tener la esperanza de la vida temporal a tener la esperanza de la vida eterna. Jesucristo dijo, el que ama su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, dijo el mismo Señor. ¿Ve cómo somos llamados? Somos llamados de las tinieblas a la luz, de los ídolos muertos al Dios vivo, del poder del maligno a Dios, de la corrupción del mundo a ser santos y de la esperanza de la vida temporal y pasajera a la esperanza de la vida eterna. La iglesia, mis hermanos, no es un fenómeno social. La iglesia no es el resultado de la casualidad en cómo la gente se relaciona una con otra. No, la iglesia es el resultado de la intervención del cielo en la tierra. Hay iglesia porque el cielo bajó a la tierra y hizo la iglesia. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes quién tú eres? ¿Entiendes a qué tienes que llamar a la gente de afuera cuando vayas a repartir esa literatura de que hay una iglesia cerca de ellos? ¿Qué es lo que tú estás tratando que ellos logren? No es simplemente que vengan a un club social donde lo vamos a tratar bien y que no hablamos malas palabras y cosas por el estilo, que tenemos cierto orden, que es duro mantenerlo, déjenme decirle. Es duro mantenerlo. Ahí se meten en el parqueo sin permiso y meten carros dañados y carros sin, ¿cómo se llama? Sin la documentación que tienen que llevar y está fuera del código y de repente si hay un problema, el que tiene problemas somos nosotros. Ahí se metió una gente una vez sin permiso y teníamos un trailer parqueado, chocó contra el trailer y nos tuvo en la corte por más de 3 años buscando dinero. Es difícil, pero Dios nos ha llamado para que seamos santos como Él es santo. Dios nos santifica y Dios nos llama. Eso es la iglesia del Señor. No es simplemente un grupo de buenos amigos que les gusta hacer cosas juntos. Amén. Seguiremos hablando de la iglesia todavía en mucho más sentido. Mientras tanto, inclina tu rostro ahí. Si hay alguien que no es iglesia, si tú no eres iglesia de Cristo y quieres ser iglesia de Cristo hoy, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor.
Yo te invito a que comiences, yo te invito a que vengas y le digas a Dios, yo no soy iglesia, pero yo te quiero. Yo no he podido disfrutar del cielo ni de nada espiritual, y yo quiero disfrutarlo, yo quiero vivir eso. Tú me llamas de las tinieblas a la luz, sácame de esta oscuridad y tráeme a tu reino para yo entender todo en la vida. Si quieres hacer eso, me levantas la mano, me haces una señal, porque quiero orar por ti hoy, quiero orar contigo, quiero ayudarte. Queremos que no te vayas de aquí sin haber empezado una realidad, una nueva experiencia de fe con el Dios de los cielos. Si hay alguien que lo desee, por favor, Dios me la bendiga, puede bajar su mano. Aleluya. ¿Hay alguien más que lo desea? Hay una valiente que lo quiere, sabe lo que está buscando. Y Dios se lo va a dar. Yo me equivoco, yo fallo, yo me enfermo y ni aparezco. Pero el Dios de los cielos cuando promete cumple. Él es Dios. Aleluya. Bendito su nombre. ¿Hay alguien más que no haya entregado su vida al Señor entre nosotros y quiera empezar esa nueva experiencia? Si no hay nadie más, yo le voy a pedir a la joven que por favor, ven Rosy con ella, que yo quiero orar con ella, yo quiero que oremos por ella. Bueno, parece que Dios tiene que hacer una obra también física.